periodismo investigativo. Asistimos ayer, queridos amigos, muy queridos compatriotas, a un acto que nos llena de esperanza. El discurso del señor presidente Iván Duque es un discurso para la historia, porque definió las líneas esenciales de su comportamiento, que en primer lugar lo debemos destacar, fue absolutamente coherente con toda la campaña que adelantó para llegar a la presidencia de la República. No hay nadie que pueda decirse que quedó llamado a engaño. No hay nadie que pueda decir que el presidente Duque con su discurso traicionó lo que había prometido, lo que había firmado, lo que había dicho. Esa coherencia que tanto faltó en el gobierno anterior es un elemento esencial como punto de partida para una Colombia nueva y distinta. No tenemos para qué subrayar, porque es un elemento valioso, es un elemento significativo, las diferencias que hay en la capacidad de presentación y en la fuerza con que se presentan los temas entre el presidente actual y el pasado. Decían los antiguos que lo que natura non da, Salamanca non presta. Pero aquí natura non daba y Salamanca tampoco había prestado. Iván Duque es un hombre de estudios, es un hombre de letras, es un hombre de profundas meditaciones sobre la realidad de Colombia y de los países latinoamericanos. Y ayer hizo cabal demostración de esa manera que él tiene de concebir la vida. Es una concepción del mundo, como dirían los filósofos alemanes, que nos llena de orgullo y que nos llena de esperanza. Iván Duque le ha propuesto a los colombianos la unidad para definir unos enemigos que son enemigos de todos. Y el que no sea enemigo del narcotráfico, que lo diga de una vez. El que no sea enemigo de las bandas armadas, que lo diga de una vez. El que no sea enemigo de todas las formas de terrorismo y de todas las formas delincuenciales, que lo diga de una vez, para que sepamos de cuántos enemigos estamos enfrentando, que son los que enfrenta el presidente y los que enfrentaremos todos nosotros. Por eso, el presidente ha iniciado su gestión presentando ante el Congreso de la República, anoche mismo, unos proyectos de reforma constitucional y de reforma legal que nadie puede discutir, que es que no pueden ser delitos conexos con los delitos políticos, los delitos de secuestro y los delitos de narcotráfico. Diga quién está en contra, diga quién se opone a semejante declaración fundamental de principios. Por darle gusto a las FARC, no vamos a decir que el narcotraficante es un delincuente político. No, porque estamos muertos. Eso no es un delito político, es el más vulgar, el más peligroso, el más dañino de todo lo que llamamos los delitos comunes, es decir, los que afrentan a la sociedad sin darle nada a cambio. Y el secuestro, ¿qué decir tiene? Que es el más cobarde, el más canalla, el más miserable de todos los delitos que se cometen. No puede haber una sociedad anclada en el delito de secuestro. El delito de secuestro conmueve hasta los cimientos cualquier sociedad organizada donde llegue a producirse. Y Colombia tiene el triste campeonato mundial en los delitos de secuestro, y eso sencillamente no es tolerable. Y el país tiene que saber, de una vez por todas, dónde están los secuestrados de los que nunca se volvió a saber nada. Y tenemos que decir también, de una vez por todas, que cualquier secuestrado es igualmente importante para nosotros. Aquí no hay secuestrados de primera, de segunda y de tercera categoría. No. Todos los secuestrados, los policías secuestrados, los suboficiales, soldados, suboficiales y oficiales secuestrados, los comerciantes, los hombres de empresa o simplemente los hombres de trabajo, los campesinos secuestrados, nos deben doler en el corazón. Esas presentaciones que hace el presidente Iván Duque no tienen controversia posible. ¿Quién puede ser enemigo de la pobreza? Esa es otra lucha que hay que librar y otra lucha que hay que ganar. No puede ser que un país de estos,
que tiene las necesidades que tiene, crezca al 1,5% o al 2 o al 3% anual. Eso es la miseria, eso es la ruina de la economía nacional. Aquí se habla el presidente Iván Duque del 4%, está equivocado en eso. Hay que crecer al 5%, presidente. Y hay que mover todas las energías nacionales para un crecimiento que ya nos lo decía el presidente Uribe a sus ministros en el año 2002, tiene que ser cuando menos del 5%. Y salvo la horrorosa crisis internacional que casi se lleva a la economía mundial, como en el año de 1930, en los años 2008 y 2009, Colombia con el presidente Uribe creció por encima del 5%. Sí se puede, sí somos capaces de hacerlo. Y eso significa nada menos que haya empleo para todos, especialmente que haya empleo para la juventud. Este es un capítulo en el que todos tenemos que estar de acuerdo. No es posible que los jóvenes colombianos no tengan más horizonte que el de tomar una maleta y largarse para cualquier lugar del mundo, o el de mezclarse en las filas del narcotráfico en cualquiera de sus vertientes oprobiosas. Eso no puede ser. A la juventud colombiana hay que darle una esperanza, hay que abrirle un camino y hay que valerse de ella. Y por eso hay que transformar el país. Como lo dijimos tantas veces y esperamos que nos hubieran creído, la elección de Iván Duque no era la elección de un gran presidente, sino la elección de toda una generación para que llegue al poder y para que maneje este país. Tienen que ser los jóvenes de 30 y de 40 años y que estén por los lados de los 50 años los que cambien la historia de Colombia. Una generación que entienda la ciencia y la tecnología como pilares fundamentales del desarrollo económico y del desarrollo social. Una generación que entienda la economía verde y que sepa en qué consiste la economía verde para que la desarrolle en todos sus aspectos. Con un turismo genuino y real. No puede ser. No lo dijo el presidente, pero nos parece que al hablar de la legalidad lo estaba diciendo todo. Que Colombia desarrolle la industria turística sobre la base de la explotación sexual de las niñas en Colombia, abusar de su miseria y de la miseria de sus familias, y que sea una cifra para mostrar, que sea una realidad para congraciarse con ella. En absoluto. El presidente Iván Duque ha hablado de la legalidad. Nosotros no utilizaríamos ese término por razones filosóficas, hablaríamos del derecho o hablaríamos de la juridicidad, que son términos mucho más amplios y mucho más comprensivos que el tema de la legalidad, porque muchos de los principios esenciales que informan el derecho no están expresamente escritos en las leyes. Las leyes son tardas, las leyes son difíciles de dictar y lo deben ser. Un legislador no puede ser ágil como la vida misma a la que se refiere. Y entonces tenemos que estar a los principios universales del derecho, a los principios generales del derecho, a los principios que emanan de la costumbre como fuente sana del derecho, de lo que llamamos el derecho consuetudinario. Pero ese es un tema de jus filosofía con el que no queremos aburrir a todos ni queremos plantearle una discusión al presidente Duque. La señora ministra de Justicia, que fue nuestra alumna en primer año de Derecho, sabe muy bien por cuáles razones no somos los partidarios de tratar de comprender todo el derecho en el tema de la legalidad. La legalidad que muchas veces ofusca, que muchas veces miente, que muchas veces es equívoca. Hay que rescatar el derecho, del cual derecho la legalidad es una fuente esencial, pero no la única. La legalidad en contra de las vías de hecho. Casualmente es uno de los principios básicos del Manifiesto Conservador de Caro y Ospina en el año de 1848. La legalidad en cambio de las vías de hecho. Este país no puede estar sometido a las vías de hecho. Este país no puede aceptar ni convivir con la peor de las formas de la ilegalidad que después de la violencia es la corrupción. Otra guerra definitiva que el presidente Iván Duque declara, con el apoyo que tiene que venir de todos los colombianos. Desde luego que habrá corruptos y corruptos que siguen incrustados en el Congreso de la República, a quien les parezca horrendo que se hable de este tema, pero es verdad,
porque al país se lo robaron, porque Colombia es víctima, entre otras cosas, de un inmenso latrocinio. Los famosos cupos indicativos, la famosa mermelada a la que se refirió el presidente Iván Duque, tienen que ser productos para el desván de la historia, de donde no vuelvan a surgir jamás. Este tiene que ser un país limpio, donde cada peso común sea cuidado como perro de presa por todo colombiano. Los colombianos tenemos que proteger nuestros recursos. Eso a lo que se refirió el presidente Iván Duque, a las licitaciones amañadas, a las licitaciones con un solo proponente, a las licitaciones acomodadas para que la plata se la roben y las obras no aparezcan, a las obras inconclusas que son un monumento a la corrupción. Habrá que decirles que no ellas, las obras, sino que los que las cometieron tendrán su justicia. Una justicia a la que se refiere el presidente Iván Duque, que tiene que ser una justicia que reciba una modificación sustancial, porque aquí no podemos volver a tolerar jueces que digan que su problema no es en derecho sino en política, como lo decían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando hablaban del momento y de la hora en que iban a condenar a los amigos del presidente Álvaro Uribe. Esto no podemos volverlo a tolerar, ni puede volverse a imaginar una Colombia donde los magistrados de las Cortes sean miembros del cartel de la toga. Jueces limpios, magistrados limpios, que no es en las leyes sino en los hombres donde está la solución de los grandes problemas, lo dijo Simón Bolívar, el gran libertador de América. Aquí hay una cuestión de matiz también para el presidente Uribe, para el presidente Duque, con todo derecho. El gran padre de la patria es el general Santander, para nosotros es Simón Bolívar. Ese es un problema, si se quiere, de matiz, si se quiere, de pensamiento. Él viene de las esferas liberales, y entonces en esas esferas liberales el tema de la legalidad y el general Santander como prototipo de la historia son un dogma inacabado. Está bien, lo aceptamos. Para nosotros no las leyes sino el derecho, y para nosotros el libertador, y especialmente en el discurso ante el Congreso de Angostura, están las líneas fundamentales del derecho vigente. El presidente Iván Duque le declara la guerra a la pobreza. De los pobres no hay que burlarse diciendo que ya no son pobres porque tienen una riqueza multidimensional, mientras no hay un pan sobre la mesa de esa familia. No puede decir que no haya pobres cuando los niños van a la escuela medio tiempo para que el otro medio tiempo sean absorbidos por las pandillas juveniles, sean absorbidos por las bandas del narcotráfico. En absoluto. De los pobres no nos vamos a burlar. A los pobres hay que resolverles su vida dándoles oportunidades. Aquí no es cosa de regalar lo que no se tiene, sino de crear una riqueza de la cual los primeros beneficiarios sean los pobres. Y por eso lo dijo el presidente Iván Duque, y no sé si lo entendieron bien: menos impuestos y más ingreso para los trabajadores. Esa es toda una señal de combate. Esa es toda una señal para un país distinto. A los trabajadores no se los puede engañar con un salario insuficiente, ni se los puede engañar con empleos que no sean productivos, o con empleos mentirosos, con aquellos empleos de por su propia cuenta y aquellos empleos sin remuneración. No hay que burlarse de los pobres. Hay que enfrentar la pobreza con la única arma conocida en contra de la pobreza, que es la riqueza, con la creación de empleos, con la inversión, con la utilización de las mentes más preclaras para el nacimiento de empresas nuevas, de empresas distintas, que este sea un semillero de ideas, que cada colombiano se dedique no a la tarea de defenderse de un Estado que lo apabulla, que lo ahoga, que lo asfixia, sino al contrario, con el apoyo del Estado y dentro de un marco jurídico adecuado, que esto sea un hervidero de ideas nuevas, de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas. Esto ya lo vivimos en Colombia.
estos momentos claves en la historia del país ya se vivieron. Los de mi generación recuerdan lo que fueron estas ideas, por ejemplo, de un país exportador que propuso Carlos Lleras Restrepo y que propuso él con su ministro de entonces, Abdón Espinosa Valderrama, en el decreto 444 de 1967, lo que eso significó como cambio de espíritu para el país. Después vino aquello del embeleco de las exportaciones y, en fin, la historia tendrá su juicio sobre ese tema. Pero Colombia ya vivió ese momento histórico de la efervescencia empresarial detrás del principio de que había... Sí, señores, y Colombia lo vivió en la época de Álvaro Uribe Vélez, cuando todo esto, todo Colombia, todo el escenario nacional era un hervidero de ideas, de empresas nuevas, de realidades distintas que fueran acometidas por quien tiene las ideas, que es el pueblo colombiano. Señores, no hay para qué insistir más en un discurso que es para la historia y que tendremos muchas oportunidades de comentar. Pero ahí hay todo un sendero por recorrer. Ahí hay todo una ilusión para convertir en realidad. Ahí hay todo un compromiso para que nos reconciliemos entre todos. ¿Quién está en desacuerdo con que hay que combatir el terrorismo? ¿Con que hay que combatir el narcotráfico? ¿Con que hay que combatir la criminalidad? ¿Con que hay que rescatar la justicia? ¿Con que hay que crear riqueza en la nación? ¿Con que hay que darle a los pobres el primer sufragio, que es la educación adecuada de sus hijos, para multiplicar la educación en su calidad y no en cifras mentirosas? ¿Que hay que rescatar la salud, como lo dijo el presidente, que está sumergida bajo una carga de por lo menos 11 billones de pesos de déficit? ¿Quién está en desacuerdo? Bueno, sobre ese acuerdo, sobre lo fundamental, como dijera un gran mártir de la democracia colombiana, Álvaro Gómez Hurtado, y que recoge el presidente Duque, que salió de esos claustros en cuyas puertas fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado, nos ha propuesto un pacto sobre lo fundamental, que estamos dispuestos a acoger como regla fundamental de nuestros actos. Lo diremos, la discusión y la crítica es un elemento esencial dentro de un proceso dialéctico político. Pero llenos de entusiasmo, vamos a respaldar todo lo fundamental de lo que propuso Iván Duque en una jornada histórica, en un discurso histórico, en un momento cenital en la vida de este país.